Muy buenas tardes, hermanos. Ya son tardes, Dios les bendiga. Acabamos de leer la porción de Efesios 2, versículos del 1 al 10, y estas palabras las escribió el apóstol Pablo allá en la cárcel en Roma. Hacía 10 años antes invertido 3 años de su ministerio en esta ciudad de Éfeso, en donde plantó una iglesia, y ahora era su hijo espiritual, por llamarle de alguna manera, Timoteo, el pastor de esta iglesia en Éfeso. Y ya lo decíamos, Pablo estaba en prisión, había atestiguado todo lo que este emperador sanguinario Nerón había hecho con los demás cristianos, y seguramente en su mente él tenía esa certeza de que pronto cumpliría esa pena capital. Y las palabras entonces que estamos leyendo aquí, como también son las otras epístolas carcelarias del apóstol Pablo, pues son la urgencia desde el corazón del apóstol a la iglesia, en este caso de Éfeso. Son las últimas palabras que el apóstol escribe, sabiendo que pues pronto estaría en la presencia del Señor. Entonces, qué importante son estas palabras que acabamos de leer, y en sí todo el libro, la carta, la epístola a los Efesios. Y hace aproximadamente 3 meses, en el mes de enero, estuvimos aquí también predicando acerca del capítulo 1 de Efesios, y en aquella ocasión veíamos en la palabra de Dios cómo Pablo les recordaba a esa iglesia que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y repasábamos y veíamos ahí al menos esas 7 bendiciones, de las cuales nosotros hemos sido objeto, no por mérito, sino por la gracia de nuestro Dios. En esta ocasión, en el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo, ya habiendo recordado a la iglesia su identidad en Cristo, quiénes son en Cristo. Esto porque es importante, hermanos, porque definitivamente cuando comprendemos realmente cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, eso cambia toda nuestra vida. Eso hace que, como éramos antes, ya no seamos ahora. Eso hace que la manera como tratábamos a las personas ya no sea la misma. Eso hace que ya no decimos, no pensamos, no actuamos como actuábamos antes. Y eso también debe de cambiar nuestra forma de alabar, nuestra forma de adorar, nuestro deseo de servir al Señor, ¿verdad? Cuando comprendemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ahora en el capítulo 2 el apóstol Pablo escribe también a los Efesios, y el tema de este capítulo es que Pablo desea recordarles lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Dios ha hecho por ustedes, y este es el título del mensaje: lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hizo por todos nosotros. Ahí en el capítulo 2 de Efesios leíamos los primeros 3 versículos, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos primeros 3 versículos, mis amados hermanos, nos hablan acerca de nuestra condición antes de Cristo. Es un retrato fidedigno, un retrato sin filtros. Hoy en día, pues los aparatos electrónicos nos permiten retratarnos y poner toda serie y cantidad de filtros y de retoques en nuestras fotografías, y si bien lo podemos hacer, pues la palabra de Dios es muy clara y nos retrata tal como éramos
antes de Cristo. Ese es el retrato de toda persona que está sin Cristo, que vive alejado de Dios. Nuestra condición antes de Cristo. Estábamos, dice el versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjense qué comparación tan drástica, ¿verdad? Ante los ojos de Dios estábamos muertos. Y yo me pongo a pensar en algo que está sin vida, algo que está muerto, algo que está totalmente insensible, carente de movimiento, carente de respiración, totalmente inadvertidos de la presencia de Dios, totalmente insensibles a las cosas de Dios. Y así es como la palabra de Dios nos describe en este versículo número 1 del capítulo 2 de Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lógicamente, el Señor no habla acerca de una muerte física. Él está hablando de una muerte espiritual. Porque podemos estar físicamente vivos, pero al mismo tiempo estar espiritualmente muertos. Es posible. Y esto lo vemos allá en el Génesis, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, 16 y 17, en donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios le estaba advirtiendo al hombre acerca de una muerte espiritual. Y el hombre y la mujer ciertamente, en ese mismo día que comieron, que tomaron de ese fruto, de ese árbol, ciertamente murieron en ese mismo instante. No murieron físicamente, porque si continuamos leyendo ahí el Génesis, pues vemos que Adán y Eva ahí estaban todavía, ¿verdad? Tuvieron hijos, tuvieron descendencia, pero el Señor está hablando de la condición de muerte espiritual. Entonces esta también es nuestra condición antes de Cristo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto mismo dice el Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quisiera leerles lo que dice la traducción Nueva Versión Internacional, en el sentido de que todos somos por naturaleza pecadores, pecaminosos. Dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Esto nos demuestra y nos deja muy en claro la palabra de Dios respecto de nuestra condición de hombre natural. Una condición de hombre pecaminoso, y hablamos del hombre, pues la condición de la raza humana, no particularmente en el género masculino, sino toda la raza humana, estamos en esa misma condición de pecado. Ahí mismo en Efesios, en el versículo al final, ¿verdad? En el versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza de desobediencia, nuestra naturaleza carnal, proclives a pecar. Entonces hay un hombre natural, sí existe un hombre natural. Todo aquel ser humano que está alejado de Dios, ese es hombre, es mujer en condición natural. Y como tal, como dice la palabra de Dios, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allá en el huerto de Edén, la desobediencia del hombre significó una fragmentación. Fueron cortados de la presencia y de la comunión con el Señor,
fueron desterrados de esa vida de gozo, de privilegio de estar en la presencia de Dios día con día. Eso se terminó desde el momento en que el hombre y la mujer desobedecieron la palabra de Dios. Y es precisamente también lo que escribe el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 1:18, lo que se refiere al hombre natural. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta palabra, a los que se pierden, la palabra pierden, está traducido del griego apolimenis, que también significa perecer, significa destruirse. Entonces pudiéramos parafrasear este versículo como que la palabra de la cruz es locura para los que están pereciendo, para aquellos que están en esa condición de muerte espiritual. Y es por eso que la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de la fe, el mensaje de la resurrección, para todo aquel que está lejos de Cristo, para el no creyente, es locura. No hace sentido, no lo puede comprender y mucho menos lo puede aceptar. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que perecen. Y yo no sé si alguien que me escucha en este día, alguien que está aquí, alguien que nos está escuchando este mensaje a través de redes sociales, está tal vez convencido que su vida pasada tal vez no ha sido tan mala. Decíamos hoy en la escuela dominical, cuando hablábamos acerca del propósito de la gracia divina, que tal vez nosotros no hemos cometido algún pecado tan escandaloso, tal vez nadie de nosotros haya matado a alguna persona, tal vez nadie de nosotros pues haya defraudado o haya robado un establecimiento, tal vez no, pero ¿cuántos de nosotros hemos mentido, hemos desobedecido, hemos envidiado, hemos odiado, hemos maldecido? Entonces, mi hermano, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nosotros que hemos sido comprados por su sangre preciosa, tuvimos un pasado. Y el pasado nuestro y el pasado de las personas que están allá afuera en el mundo no es diferente. Todos tenemos un pasado. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos en nuestros pecados espiritualmente, inconscientes y totalmente inadvertidos de la presencia de Dios. Esta era nuestra condición antes de Cristo, y esa es tu condición si tú no estás en Cristo, si no has rendido tu vida a Él, si por fe no has depositado tu confianza en la obra del Señor Jesucristo. Tú también, mi querido amigo, estás en esta misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solamente eso, sino el versículo 2 continúa diciendo que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso lo leemos en el versículo 2. No solamente estábamos muertos, sino también, en otras palabras, antes de Cristo, nuestra lealtad no era a Dios, sino a ese príncipe de la potestad del aire, el diablo. Qué duro. Pero así es, hermanos. Al diablo, el enemigo de nuestra alma, se le ha permitido tener autoridad. Por eso se le llama aquí
y en algunas otras porciones de la Escritura se le llama como príncipe de las tinieblas, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo con minúscula, ¿verdad? Porque a Satanás se le ha dado autoridad en este mundo, se le ha dado permiso, y por eso es nombrado aquí como ese príncipe de la potestad del aire. Así como el aire no lo podemos ver, pero sí podemos ver su efecto en los árboles, en los panorámicos. Al diablo también, tal vez no lo podemos ver con nuestros propios ojos físicamente, pero podemos ver sus efectos a nuestro alrededor. Podemos ver sus efectos en la cultura, podemos ver sus efectos en todo lo que nos rodea. Así como el aire es ligero, así como el aire tiene esa capacidad de meterse, infiltrarse, también Satanás tiene esa misma capacidad que tiene el aire. Y hoy en día Satanás se ha infiltrado en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los gobiernos de los países, en las empresas, en las escuelas, en las familias y hasta en las iglesias. Ese príncipe de la potestad del aire, su agenda es imponer en todos estos espacios la corriente de este mundo. Lo que allá afuera se ve como agradable, como está bien, es lo moderno, es lo nuevo, es lo que todos aceptan. Esa es la agenda de Satanás. Y aquí Efesios 2 nos dice que antes de Cristo nosotros seguíamos esa agenda. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo escribe diciendo que el príncipe de este mundo tiene esa agenda muy clara, que es que este mundo sin Cristo siga esta corriente, trayendo caos, confusión, violencia, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Piénselo por un momento, hermanos. La cultura allá afuera hace precisamente esto. Le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Le llama, hace de las tinieblas luz y de la luz lo hace tinieblas. Pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y es precisamente de lo cual este príncipe de las tinieblas quiere imponer su agenda. Así que antes de Cristo no solo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino también seguíamos la corriente de este mundo conforme a los designios del diablo, completamente inadvertidos de los caminos de Dios, porque no es posible serle fiel a dos señores, no es posible amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Si amamos a uno, vamos a aborrecer al otro. Eso dice Mateo 6:24. Aquí, mis amados hermanos, no podemos estar en la mitad. O estamos con Dios, estamos en Cristo, o estamos sin Él. Aquí no hay, como decimos por ahí, puntos medios. Aquí no hay mitades. Porque si estamos en medio, significa que no estamos con Cristo. Simple y sencillamente. O estamos o no estamos. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca del amor, el servicio a las riquezas, al dinero,
pero muy bien lo podemos aplicar para el amor a otras cosas, a otras distracciones. Podemos ponerle cualquier nombre a eso. Pero aquí hay un detalle muy importante, ya lo decíamos en el texto de Efesios, se le nombra a este príncipe de las tinieblas, príncipe de la potestad del aire. Porque si bien a este príncipe se le ha concedido autoridad, no tiene toda la autoridad. Si bien a este príncipe se le ha conferido jurisdicción para influir en el mundo, no tiene el máximo poder, porque hay uno que es Rey de Reyes y es Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo, y ese Rey de Reyes sí tiene, a Él pertenece toda autoridad y todo poder. Puede haber un príncipe de este mundo, pero hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo acabamos de leer ahí en Filipenses capítulo 2. Y la Biblia nos enseña muy claramente ahí en varios pasajes, mencionamos Marcos capítulos 1 y capítulo 5, que los espíritus demoníacos están sujetos, sometidos completamente a la autoridad de Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, influenciados por el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Y además el versículo 3, no nos vamos a detener mucho en ello, pero también dice que éramos hijos de desobediencia, que vivíamos en los deseos, es decir, en los apetitos de la carne, que hacíamos constantemente la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos hijos de ira, igual que el resto, dispuestos a la condenación eterna. Todo eso dice ahí en el versículo 3. Yo pienso qué retrato tan crudo, qué retrato tan vívido, pero así es, así somos ante los ojos de Dios aquellos que estamos sin Cristo. Pero hermanos, a partir del versículo 4 le da un giro de 180 grados y ahora nos muestra nuestra condición espiritual después de Cristo. Fíjense lo que dice ahí el versículos del 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de ese cambio tan radical? Nos decía cómo éramos antes de Cristo, cuál era nuestra vida pasada, pero Dios, que es rico en misericordia, que es abundante en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Estos 3 versículos que acabamos de leer, mis amados hermanos, son esa síntesis de la obra de Dios en nosotros, en la cual están presentes la misericordia, el amor y la gracia. Esas 3 palabras las vemos ahí escritas en estos 3 versículos: misericordia, amor y gracia. Por gracia sois salvos. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sí, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, sí, estábamos constituidos como enemigos de Dios, sí, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, sí, estábamos dispuestos para la condenación eterna, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Y fíjense, aquí hay 3 cosas que vemos
de lo que precisamente Dios hizo por nosotros. Y lo primero que vemos ahí es que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Lo segundo es que nos resucitó juntamente con Cristo. Y lo tercero es que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Él nos dio vida. Dice ahí en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos dio vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, como estábamos antes, a vida, como estábamos ahora. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es una de las cosas que Dios hizo por nosotros. La segunda es que nos resucitó juntamente con Cristo. Nos resucitó. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fuimos resucitados. El bautismo es este acto simbólico de fe, de obediencia, pero también de testimonio, que hemos muerto a nuestro viejo hombre, que así como Cristo murió en una cruz, nosotros también hemos muerto, que así como Cristo fue sepultado, nosotros también hemos sido sepultados simbólicamente en las aguas bautismales, pero que también así como Cristo resucitó, también nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida abundante aquí en la tierra, pero también a una, y más importante, a una vida eterna. Hemos sido resucitados. Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, hermanos, no solamente nos dio vida, pero también nos resucitó juntamente con Cristo. Y la tercera cosa es que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios nos designó este lugar privilegiado, nos sentó junto con Cristo. Fíjense, pónganse a pensar, hermanos, estas palabras lo que significan. Dice ahí Marcos 18, casi el penúltimo versículo del Evangelio de Marcos, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y lo que acabamos de leer en Efesios es que Dios nos sentó juntamente con Cristo. Quiere decir que nosotros fuimos dados, no por merecimiento, pero por ya lo decíamos, por la misericordia, por el gran amor y por la gracia de Dios, ese lugar de honor, sentados juntamente con Cristo. Un poco más adelante vamos a regresar a este punto. Entonces, podemos decir que eso fue lo que Dios ha hecho por nosotros, y hermanos, que no se nos olvide. Nunca olvidemos esto que Dios ha hecho por nosotros. Nunca olvidemos, el hermano Juan Francisco hace unos momentos daba su testimonio, en donde él recordaba su vida antes de Cristo y da testimonio de su vida después de Cristo. Él nos acaba de expresar desde lo profundo de su corazón el agradecimiento al Señor por lo que porque nuestro Dios ha hecho en su vida. Y así también todos nosotros tenemos un testimonio que contar, porque como les decía, el pasado de todos es el mismo ante los ojos de Dios. Todos tenemos el mismo pasado. Versículo 7, hermanos, versículos 7 y 10 nos hablan acerca del propósito de nuestra salvación. Versículos del 7 al 10
disculpen, del 7 y luego nos vamos a brincar el 10 porque ahí justamente nos habla esta porción de la Escritura, cuál es el propósito de la gracia divina. Y podemos identificar al menos dos propósitos. Dice el versículo 7, dice, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a leer de otra versión de la palabra de Dios, de otra traducción, lo que dice este versículo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en otro tiempo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús. Para gloria de nuestro Dios. Un propósito de la gracia divina es la gloria de nuestro Dios, para que nosotros seamos ese ejemplo. No queremos decir que vamos a nosotros a ser ejemplos, sino que Dios nos ponga como ejemplo de su obra, de su gracia. De manera que cuando lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, y todas las huestes celestiales volteen a ver al hermano Rafael Mercado, digan, ¿cómo le hizo? No es por mí, sino por la obra del Señor, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros, hermanos, no es por nosotros, sino porque somos un ejemplo de la abundante riqueza de su gracia. Y el segundo propósito lo vemos en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veíamos hace unos momentos un propósito eterno y ahora vemos que también existe un propósito terrenal de la gracia de nuestro Dios. Dice el pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, las buenas obras son el resultado, la evidencia, el fruto de nuestra salvación. Ya lo hemos dicho, las buenas obras no pueden ganarnos la salvación. Por más dinero que yo dé, por más obra caritativa que yo pueda dar, eso nunca va a ser suficiente para ganarme la salvación. Hacemos las buenas obras porque somos salvos. No hacemos las buenas obras para ser salvos. Entonces, mis hermanos, esos son los dos motivos o los dos propósitos que podemos ver en este pasaje para nuestra salvación. La gracia de Dios no necesita de buenas obras para hacernos salvos. La gracia la podemos entender como favor inmerecido. Los versículos 8 al 9 dicen que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, mis hermanos, es solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dios no solamente es rico en misericordia, es decir, no solamente no nos paga conforme a nuestros pecados, como dice ahí el Salmo 103, sino que Él va más allá y además nos extiende de su gracia, favor inmerecido. Gracia y fe van siempre de la mano. Somos salvos única y exclusivamente por gracia a través de la fe en Jesucristo, y la fe es ese don, la fe es regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es obra completamente de Dios. Nosotros solo tomamos por fe lo que Dios en su misericordia y en su gran amor nos ofrece. Nosotros no tenemos ningún mérito que nos podamos atribuir, ni tampoco tenemos ningún medio propio para salvarnos a nosotros mismos, solamente por medio de la fe en Jesucristo. La gracia de Dios no necesita de buenas obras
para hacernos salvos. No por obras, precisamente significa eso, que no hay absolutamente ninguna acción, ninguna buena obra que yo pueda realizar para ser salvo. Dice Isaías 64 que todas nuestras buenas obras, parafraseando, para justificarnos delante de Dios son como trapos sucios, trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. La salvación tampoco es una recompensa para los justos, sabiendo que no hay justo ni aun uno, sino es un regalo para los pecadores. Para que nadie se gloríe, dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe quiere decir que nadie se puede jactar, nadie se puede ensoberbecer de su salvación. No tenemos nada que ofrecer, sino solamente aceptar por fe esa gracia que Dios nos ofrece en esta hora. Y decíamos hace unos momentos esa tercera cosa que Dios ha hecho por nosotros, y que era que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y precisamente eso lo vemos para ir un poquito más a fondo en esta porción de la Escritura. Quiero que lean ahí Hebreos capítulo 10 y los versículos del 11 en adelante. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí vimos lo que dice ahí? Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está sentado el Señor Jesucristo, esperando, dice Hebreos 10. Y esto es una imagen, digamos, evoca la imagen del Antiguo Testamento del tabernáculo de Moisés. Ahí, si ustedes pudieran ver en el Éxodo capítulo 40, Dios le está dando a Moisés las instrucciones de todo cómo debería de estar ordenado y lo que debía de contener el tabernáculo. Y vemos que hay varios muebles, enseres, ahí en ese lugar, en el tabernáculo, y hay 7. Ustedes lo pueden leer ya después en Éxodo 40, pero lo que llama la atención es que hay una mesa, hay altares, hay lámparas, está el arca del pacto, pero lo que no hay es una silla. Y no hay una silla porque el sacerdote no se podía sentar, no tenía tiempo para sentarse, porque como dice ahí en Hebreos, el sacerdote estaba continuamente ofreciendo sacrificios, ofreciendo holocausto. ¿Por qué? Porque esos holocaustos, esos sacrificios no podían quitar el pecado del pueblo. Y apenas se ofrecía un sacrificio y un holocausto, y ya el pueblo pecaba, y entonces había que ofrecer más holocaustos, porque todos esos sacrificios no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, nada más. Hace 2000 años, ese cordero limpio, sin mancha y sin contaminación, vino al mundo y voluntariamente dio su vida en la cruz. Su sangre fue derramada para perdonarnos, para poder limpiarnos, para pasarnos de muerte a vida, para comprarnos
para comprar el precio de nuestra redención. Y ahí en la cruz expresó estas palabras en medio del dolor, en medio de ese sacrificio inimaginable: consumado es, consumado es. Quiere decir, terminado, finiquitado. No hay nada más que podamos agregar o quitar a nuestra salvación. Ya está todo pagado. Ningún otro sacrificio puede quitar los pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Hermanos, como conclusión, en Efesios capítulo 2 nos da este retrato crudo de cómo éramos antes de Cristo, pero nos da esa esperanza y nos da esa seguridad de cómo somos después de Cristo, que por su gran misericordia, por su gran amor, por su gracia, favor inmerecido, somos salvados, no por nuestras obras, para que nadie se jacte, sino por ese sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Es que podemos ser salvos, podemos llegar a Dios. Dice la palabra de Dios, el Señor dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es el único camino. Y yo me pregunto si hubiera tal vez alguien aquí en esta hora que aún sigue viviendo esa vida antes de Cristo, alguien que se ve retratado tal vez espiritualmente en esos primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2. Bueno, la invitación es que no te quedes ahí, amigo. Ven al Señor. Pero Dios, por su gran misericordia y con ese gran amor con el que te amó, te dio vida. Y no solamente te dio vida, te resucitó y te sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Habrá alguien que quiera disfrutar de estas bendiciones? Este es el momento, es un momento especial en donde vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a invitar a todo aquel que desee entregar su vida a Cristo en esta hora. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias porque en ella nos vemos reflejados, porque tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos, para salvarnos, para borrar nuestros pecados y darnos una vida nueva, una posición de privilegio delante de ti. Y en esta hora, Señor, pongo mi vida a tus pies. Reconozco que soy pecador, reconozco que estoy en necesidad, Señor, pero con el gran amor que me amaste y por tu rica misericordia, sé que yo, a través de tu Hijo Jesucristo, puedo ser salvo, porque Él murió en la cruz, derramó su sangre por mí, para limpiarme, y sé que Él es el único camino al Padre. Señor, límpiame, toma mi vida, toma mi corazón, hazme una persona nueva, una nueva criatura, Señor, y que de hoy en adelante pueda yo amarte, seguirte y servirte todos los días de mi vida. En Cristo Jesús, amén. Yo me pregunto si hubo alguien que hizo esta oración por primera vez, que levante su mano. Nos gustaría saber si hay alguien que por primera vez hizo esta oración al Señor, o si alguien que estuvo siguiéndonos dentro de las redes sociales pueda poner alguna nota diciendo he entregado mi vida a Cristo. Por favor, hazlo, nos encantaría saber de tu decisión por Cristo. ¿Habrá alguien aquí que haya entregado su vida a Cristo en esta hora? Si no es así, recordemos, hermanos, nunca olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios les bendiga.